¿Qué tal, amigos de Moving? Los recibimos con una nueva edición de Noticias del Mundo de la Movilidad y hoy estrenamos nueva sección que es la reacción a los test drive. Ya lo vamos a ver, ya vamos a repasar cuál es el vehículo protagonista de este inaugural segmento que estamos trayendo hoy. Pero primero voy a presentar a quienes me van a acompañar hoy en este programa. Como siempre, nuestro especialista. Hola, bienvenido. Hola, Cami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro invitado especial, porque, a ver, en principio hoy vamos a tener el test drive de la Ram Dakota, ya se los anticipamos, así que por supuesto nuestro invitado es alguien de la casa Ram, en este caso el señor Javier Denevi, Brand Manager de Ram Argentina. Bienvenido, Javi. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá con nosotros. Vamos a hablar un poquito de la actualidad de la marca, por supuesto, vamos a tener la reacción y al final una consigna, algo un poquito más distendido, más divertido, pero lo dejamos ahí para el cierre. Javi, a ver, analicemos un poquito el presente de la marca hoy, ya con el lanzamiento de Dakota, sumado a Rampage, a 1500, a 2500, tienen un Dream Team de pickup hoy. Sí, afortunadamente sí, te diría uno de los lineups de pickups más actualizados que hay hoy en el mercado, con lo cual por eso muy contentos, pero bueno, también trabajando fuerte. Recordemos Dakota, que si bien es el último lanzamiento, es una pickup, la primera pickup de la marca Ram en producirse en Argentina. Hubo antecedentes con Dodge y demás, que bueno, hay un vínculo con la marca Dodge sin lugar a dudas, pero la verdad que estamos trabajando fuerte en ese sentido y en seguir incorporando nuevas versiones y nuevos modelos, y sobre todo ahora con Dakota específicamente seguir ampliando el line-up de productos, ¿no? Hoy tenemos 2 versiones y la idea es de ahora en adelante procesos industriales mediante, bueno, toda una serie, digamos, de lo que es necesario poner en marcha para producir un vehículo en el país, por ir haciéndolo y ofrecer mayor competitividad y otro tipo de versiones. Javier, te doy la bienvenida de mi parte y hay una duda que tengo desde hace un tiempo. Entiendo que interactúas con colegas de la marca de otras regiones, pero mi pregunta es puntualmente si intercambias mucho con gente de Estados Unidos. Y si te preguntan por esta Ram Dakota, si te preguntan por Rampage, porque recordemos que Ram en Estados Unidos es 1500, 2500, algún furgón, algo más, pero no nada más abajo que 1500. ¿Tenés este tipo de consultas? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos tenemos una reunión semanal con los equipos de Global, que es una reunión coordinada por el equipo de Estados Unidos, que lleva un poco a cabo. Esto va más que nada con lo que es desarrollo de producto específicamente, de todas las regiones. Estados Unidos es la región más importante por una cuestión de volumen de mercado, y después sigue Latinoamérica, Argentina y Brasil, donde tenemos también una participación de las pickups como silueta, digamos, dentro del mercado total muy grande. Brasil y Argentina tienen este contacto semanal con ellos, donde vemos no solamente un poco la evolución del mercado, sino también hacia dónde van las siluetas. Sin ir más lejos, Dakota específicamente es un producto, digamos, cuyo desarrollo es de Latinoamérica, pero con participación directa de los equipos globales de Estados Unidos, y lo mismo con Rampage. Y si bien no puedo anticipar mucho, es probable que Rampage empiece a incorporarse en otros mercados donde no lo está. Okay. Entonces, nada, eso habla un poco de la integración que tenemos, te diría, con los equipos de Global, y es muy interesante por la potencialidad, ¿no?, que tiene Rampage como producto. Javi, volviendo un poco al mercado local, justamente, ¿cómo analizas vos, cómo analiza la marca en general el mercado de las pickups hoy en nuestro país? A ver, es un cliente distinto, ya la pickup no se piensa solamente como una herramienta de trabajo como muchos años atrás, hoy ya se la ve como un vehículo que puede ser bien usado para el día a día, es un cliente un poco más exigente, la oferta es mucho mayor, por ende, o sea, tiene que estar constantemente buscando cómo mejorar el producto en relación a lo que propone la competencia. Sí, hay distintas variantes. La primera tiene que ver con Argentina como un polo productor de pickups, donde se producen muchas de las pickups que se venden en Latinoamérica principalmente, con lo cual eso genera una oferta y una diversidad que no en todos los mercados está. Hoy las pickups están pesando aproximadamente el 20% de mercado, ha tenido algún pico en torno al 25%, pero más o menos se mantiene estable. Más allá de eso, hoy el mercado está presentando, en un contexto de apertura, la incorporación de nuevos jugadores. Y esos jugadores están principalmente seteados en lo que son los SUVs,
la silueta de los SUVs y los vehículos de pasajeros que pueden ser los hatchback y demás. Entonces las pickups siguen manteniendo, si bien hay una leve merma en la participación de mercado total, siguen teniendo un cliente muy fiel. El argentino, como concepto, es un usuario de pickup, un conocedor además de las pickups. Muy bien, ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que nos compete hoy, que es esta reacción al test drive de la Ram Dakota. En este caso probaste la versión Laramie, si no me equivoco, exactamente. Javi, como te contaba antes de empezar, vamos a ver los diferentes fragmentos, son 5 en total. Vemos el primero, tenés tu derecho a réplica, vemos el segundo y así sucesivamente. Si querés complementar, si querés responderle al Pola, si no estás de acuerdo con algo, aprovechás ese ratito para responderlo, así que vamos a empezar ahora, vamos a ver el primero. Argentina se ha especializado en los últimos años en la fabricación de pickups en nuestro territorio. La industria fue hacia ese segmento y son varias las empresas que producen justamente un modelo de este tipo. El último en sumarse fue el grupo Stellantis, que con los modelos Fiat Titano y Ram Dakota, fabricados en Córdoba, también se constituyeron como constructores de camionetas. El modelo que vamos a probar ahora es la Ram Dakota, que recordemos que es una marca exclusiva de pickups, pero que en nuestro país, en nuestra región particularmente, tiene un desarrollo que no tiene ni siquiera en los Estados Unidos su lugar de origen. Así vamos a ponernos en marcha y vamos a manejar un poco esta nueva Ram Dakota de fabricación nacional. Este modelo comparte plataforma, mecánica, componentes con Fiat Titano, y claramente la idea fue, al momento de su lanzamiento y también de su desarrollo, buscar diferenciarse justamente de la camioneta de la marca italiana. Recordemos que el origen de esta pickup es chino, de la empresa Changan, y que primero todo nació con un contacto con Peugeot para hacer la Peugeot Landtrek. Luego se formó el grupo Stellantis, y una vez que eso ocurrió vieron que había más potencial, primero para la Fiat Titano y después para esta pickup mediana de Ram, que la bautizaron con un nombre conocido, al menos para nuestra región, que se usó allá por fines de los 90, principios de los 2000, que es la pickup Dakota. Bueno, un poquito del origen, ¿no? De la pickup. Acá solo introductorio, sí, ¿no? Me parece que por ahora no hay nada malo, no hay nada que... No, es que no necesariamente tiene que ser malo una crítica. Simplemente entender si un poco fue el proceso ese de Dakota. Sí, el Dakota para mí es un poco producto de la potencia de Stellantis, ¿no? Y la potencia de Ram, perdón que me meta. No, también la potencia de Ram. Sin lugar a dudas, si había una pickup mediana dentro del grupo, tenía que ser de la marca Ram, y por supuesto producirla en Argentina, desde lo personal y para todo el equipo, era un orgullo, desde que empezamos a conversar al respecto. El resto, no, datos concretos, coincido 100%. Bueno, avanzamos con el segundo, ¿les parece? ¿Cómo no? Vamos a verlo. El primer cambio lo vas a notar en el diseño, con unos trazos que se alinean con lo que Ram está acostumbrado al menos a ofrecer en sus versiones más grandes, sus camionetas más famosas, la 1500, la 2500, y obviamente en las versiones Laramie, como es esta que estamos probando, por la gran cantidad de cromados que suelen tener la carrocería. En cuanto a tamaño, hay que mencionar que es un poquitito más grande que la Titano y es una de las más grandes del segmento, y eso se va a notar especialmente en la caja de carga, que claramente es una de las que más lugar ofrece. También las de mayor capacidad de carga en cuanto a kilos, porque supera la tonelada por poquito, y una caja que viene cubierta con revestimiento, con ganchos, y también incluye la lona marítima. Pero si por fuera hay una diferenciación con su prima hermana de Fiat, aquí adentro la verdad que la diferencia es todavía mucho más grande. Hay que decir que la verdad que uno se siente manejando más un SUV que una pickup, con toda esta propuesta que tiene esta Dakota. No solo por la doble pantalla que crea un entorno digital bastante grande, sino también por el minimalismo que propone.
desde las formas de la plancha a bordo hasta los pocos botones físicos, que termina siendo un problema porque, bueno, vas a hacer varios pasos para ejecutar funciones fáciles. Pero estéticamente la verdad que se diferencia bastante de cualquier otra pickup, y en ese sentido la deja todavía al nivel de lo que la marca ofrece en otros modelos. La terminación es buena, los materiales usados se los percibe de calidad, los encastes, las uniones, la verdad que muestran una buena calidad de terminación, así que en ese sentido, pulgar para arriba. Bueno, un poco desmentir el prejuicio que se tenía en principio, ¿no? Entre la diferencia entre Titano y Dakota, ahí bien ejemplificado con el interior del... Está bueno lo que mencionaban respecto de los materiales utilizados en el interior, que era un poco la búsqueda desde el principio, mismo incluso desde un paso anterior de lo que era el desarrollo de producto con Rampage, ¿no? En aquel entonces se buscó que los materiales del interior sean, digamos, estén más cerca de lo que es la media de los SUVs que la media de las pickups. Eso siempre entendimos que era un diferencial. Sin ir más lejos, por ejemplo, la generación actual de Ram 1500, cuando se lanzó en el año 2022, salió elegido el auto del año, y el lema era: el auto del año no es un auto, que era muy interesante. Así que sí, eso sin lugar a dudas. También tomar el punto respecto de la falta de algunos botones. Hay amantes y detractores por con supuesto. eso. Yo tengo mis años, entonces prefiero algo más analógico. Pero, sos gran defensor de lo analógico, sí. Sí, porque me parece que resulta más intuitivo al momento de manejar, y por lo tanto más te brinda más confianza y retiras menos la vista pero por eso no es un problema exclusivo de Dakota. Entiendo que es un mal que sufre toda la industria. Eso es una tendencia de la industria, y genera, no hay grises ahí, hay amantes y detractores, lo cual es interesante para nosotros desde el punto de vista de cuando nos sentamos a desarrollar y a trabajar con los equipos de ingeniería y demás. Bueno, considerar quizás de alguna manera ambos públicos, ¿no? ¿Había algún punto más? No, creo que después el resto estaba... De hecho, esto que hablamos recién lo vamos a ver ahora en un compacto. Me parece que te explayas un poquito más sobre el tema. No sé si el próximo, pero bueno, tenemos el tercero ahora para escuchar. Vamos. Mecánicamente viene con un motor turbodiesel de 2.2 litros, 200 caballos de fuerza, se acopla a una caja automática ZF de 8 velocidades. La verdad que hay poco para cuestionarle al conjunto mecánico. Funciona bien en cuanto a respuesta. La caja, la verdad que a mí me gusta mucho cómo responde. Tal vez le falte algunas levas en el volante para quienes precisen alguna conducción con una selección manual de marchas. Pero en términos generales es un conjunto que responde bien, tiene buena fuerza y te puede sacar de apuro, porque de verdad se muestra muy eficiente. Incluso podemos destacar el apartado consumo, ya que en un uso promedio te da poco más de 11 kilómetros por litro, que para un vehículo de estas características es muy bueno. La prueba 4x4 la hicimos oportunamente cuando fue el lanzamiento de este modelo, que la hicimos allá por Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, y donde pudimos exigir de manera extrema a esta pickup, conociendo cuáles eran sus cualidades dinámicas off-road y apreciando muy bien el sistema de doble tracción que tiene. Que repasemos: puedes usarlo como 4x2, puedes usarlo en 4x4 automático, o podés conectar directamente la baja para tener más fuerza, y además incluye un bloqueo de diferencial trasero. Habiendo tenido esa experiencia, nos enfocamos más en esta ocasión en lo que es un uso más de ruta y más del día a día en entornos urbanos. Y la verdad que podemos afirmar que este es un vehículo bastante cómodo de manejar, a pesar de su condición de vehículo de trabajo, porque las suspensiones terminan entregando un comportamiento más suave, que no quiere decir que no sea fuerte, sino que al momento de, por ejemplo, absorber algún impacto por algún pozo o algo parecido, bueno, lo hace de muy buena manera,
y como que no llega a un tope, y si llegara al tope lo hace también de una manera bien amortiguada, no hay un golpe. Bueno, en principio estabas pidiendo levas. No, pero simplemente entiendo que puede haber un público que lo pueda pedir. Coincido. Hablamos siempre muy bien del motor, en este caso. Sin duda. Yo creo que es uno de los mayores argumentos que tiene y también esta la caja. Sí, coincido con el tema de las levas. Puede ser, ¿por qué no?, para incorporar a futuras versiones. Eso es interesante, sobre todo para comportamientos quizás un poco más de manejo más deportivo. Después teníamos motor. La motorización. La motorización no solamente es una motorización muy testeada, hay más de, te diría, 500 horas, 150 personas entre ingenieros directos e indirectos que trabajaron en el desarrollo de la aplicación de este motor para Córdoba. Es un motor que además a fin de año, en el último cuatrimestre, va a comenzar su producción en Córdoba, con lo cual también es otro motivo que nos enorgullece. La caja automática ZF también hace su parte respecto a lo que es el comportamiento dinámico del vehículo. Si bien, bueno, lo mencionaron aparte en lo que fue la prueba de manejo de fuera de pista, llamémosle, en Ushuaia, lo que hace a la reductora 4.1, ¿no? Que genera, digamos, esa capacidad, toda la capacidad distribuida que genera el motor, distribuida en las 4 ruedas. ¿Qué más? ¿Había algún punto hacia el final? No, destacando para mí el comportamiento de las suspensiones, que también me parece que es otro gran argumento que tienen y que por ahí el cliente no lo espera, me parece. Eso, la suspensión, que también fue un punto desde cuando se hizo el desarrollo del producto. La suspensión tiene lo necesario para poder cargar la tonelada de carga que las pickups medianas cargan, pero también para poder absorber, digamos, de la mejor manera posible los vaivenes del camino. Entonces, nada, eso sí, también te diría que es un punto transversal para toda la gama Ram, ¿no? También fue un punto en el desarrollo de Rampage, de Dakota, y que lo heredábamos de 1500 y 2500. Muy bien, cuarta parte, acá se viene algo de las pantallas. Vamos a verlo. A ver. Lo que sí hay que decir que a mí me parece una oportunidad desperdiciada con la doble pantalla que tiene este modelo, y por un par de razones. La primera tiene que ver con el estilo del tablero de instrumentos particularmente. No me resulta del todo claro, no es del todo fácil de leer, no me parecen bien organizadas y bien elegidas y bien elegidos los diseños del tablero. Eso por un lado. Y lo que sí me parece que tiene que ver con un tema de calidad es lo que tiene que ver con cómo puede impactar algunos reflejos en la superficie de la pantalla. Por ejemplo, por momentos, según como nos dé la luz, esto va a oficiar de espejo y vamos a terminar viendo los apoyacabezas de la plaza trasera y no tan claramente lo que nos muestra la pantalla. Y además, esta estructura que soporta las dos pantallas tiene un borde brillante, un borde brilloso de color negro, pero con una terminación brillante en todo el cuadro. Y eso, cuando el sol está bien arriba, termina brillando y reflejando en el parabrisas, formando una línea que por un momento pareciera como si estuviese quebrado el parabrisas, y a veces con tanta intensidad que puede llegar a resultar bien molesto, porque aparte está justo a la altura de la vista del conductor, o al menos de mi altura. Después hay que reconocer que es un vehículo que es muy agradable de manejar, la posición de manejo es cómoda, la butaca es bien mullida, viene con regulación eléctrica. El volante también me resulta bastante cómodo de agarrar, la empuñadura es buena, y también la dirección, que ofrece 3 niveles de asistencia que va a poder seleccionarlo, me parece también un punto destacable y que ayuda a esa buena experiencia de manejo. Bueno, una de cal y una de arena. Reflejos. Reflejos.
Puede ser, yo casualmente estoy andando con una, también Laramie en este momento. No tuve el problema del bisel, digamos, de la marca de la pantalla. He notado quizás en algunos momentos sí el brillo, el reflejo. Lo que ¿Eso hice, se puede regular? lo que hice fue subir el brillo, habría que verlo. Pero bueno, por supuesto que todas las críticas son bienvenidas para mejorar. O sea que en ese sentido tomamos nota y nos damos vuelta a ver qué podemos mejorar desde software, desde lo que sea, para poder, digamos, responder con la mayor inmediatez. Muy bien. Bueno, tenemos quinta y última parte y ya cerramos con esta. Vamos a escucharla. Vamos. Un poco lo que te decía de ese lado minimalista que tiene el estilo de este modelo, tiene que ver con un mal que se fue profundizando con el tiempo, y es la gran cantidad de funciones que se colocan en la pantalla táctil de la consola central como una medida de ahorro de recursos, ¿no? Teniendo toda una pantalla, uno necesita menos botones. Bueno, la realidad es que acá, por ejemplo, si yo quiero bajar el volumen, como conductor lo puedo hacer desde el volante. Ahora, el acompañante, si quiere modificar el volumen del sistema de audio, bueno, va a tener que hacer 2 o 3 pasos para encontrar el volumen. Algo tan básico como eso, como así también, por ejemplo, con el aire acondicionado o algo por el estilo. Hay 2 secciones de botones físicos. La primera está justo delante de la pantalla de la consola central, pero la verdad que es bastante poco clara su descripción. Incluso la luz de emergencia está metida como un botoncito más, las balizas está metido como un botoncito más, y bueno, hay que mirar para saber bien qué estamos seleccionando. Y luego hay otro conjunto de comandos que están junto a la selectora de marcha y tienen que ver más con algunos elementos de asistencia a la conducción, como el sistema de mantenimiento de carril, o que tienen que ver con los modos de manejo y el sistema de tracción. Junto a eso hay 2 posavasos que son de distintos tamaños, uno más grande que el otro, así que puede ser práctico según el tipo de elemento que lleves, pero no tiene alguna goma en el piso ni en los bordes, con lo cual si no va justo lo que pusiste ahí, bueno, te va a ir molestando porque el golpeteo con el plástico puede ser constante. Bueno, un poco lo que mencionábamos justamente antes al pasar era el tema de los botones, que es un poco una tendencia generalizada, ¿no? En la industria. Sí. De vuelta, amantes y detractores, sí. Hay que encontrar un equilibrio a nivel industria, creo, pero me parece que se puede lograr, no es tan complejo. Muy bien. Bueno, Javi, terminamos esta parte del test drive, de la reacción. Vamos a pasar a lo que te decía antes. Tenemos una consigna un poquito más divertida. Ya pasó ahora la peor parte. Te sometimos acá al test drive. Tenemos una actividad en la que llamamos en realidad el Garage Imposible, donde vos vas a tener que elegir entre una opción u otra. Vamos a ver qué tan sencillas son, dependiendo a ver de lo que opinás vos. Así que podemos pasar a la primera plaquita para ver con cuál de estas dos te quedás en este duelo radical, la versión más radical. Acá tenemos un poco ahí vinculando el pasado con Dodge, la Ram SRT con motor V10 frente a la Ram 1500 TRX. ¿Vos con cuál te quedarías? SRT V10 y esa misma como está ahí. La roja, ¿no? Y cabina simple. Uf. Cabina simple, fundamental. Con ese capó, no sé si con esas llantas, habría que ver, pero el resto sí. Qué linda definitivamente, sí. Yo veo eso y pienso directamente en Estados Unidos. ¿TRX se llegó a ofrecer con cabina simple en los Estados Unidos? No. Pero había unos preparadores. Hubo modificaciones muy interesantes. Sí. Bueno, yo creo que están conectadas, ¿no? Ambas. Sí. Es un poco la antecesora, la SRT V10 es un poco la antecesora de lo que es hoy T-Rex. Productos que van evolucionando y demás, pero creo que de alguna manera están orientados al mismo público, ¿no? Bien, perfecto. Vamos al siguiente, a ver qué tenemos. Estas no se venden en Argentina. Tenemos a la más bestial de todas las RAM, que es la 3500, y la incipiente 1500 Rev. En este caso, a ver, vos como brand manager, ¿cuál de estos dos vehículos traerías pensando en lo que le viene bien al mercado local?
si tengo que pensar en quizás cuán permeable es un producto, me inclinaría hoy por la 1500 de rango extendido. Porque presenta, digamos, esquemas de electrificación, es precisamente de rango extendido, con lo cual es un vehículo con el cual se pueden llegar a hacer más de 1000 kilómetros. Y creo que con un volumen acotado puede llegar a empezar a dar los primeros pasos, digamos, de electrificación. Dicho esto, hoy en la Argentina la electrificación y sobre todo en las pickups no es muy demandada, sobre todo por los territorios y las extensiones que hacen las pickups. La motorización turbodiesel presenta dos aspectos que son fundamentales para este tipo de usuarios. Por un lado el torque, pero por otro lado también la autonomía. Ahí es donde yo lo linkeo un poco con el vehículo de rango extendido. Por otro lado, 3500 tenés la motorización turbodiesel, pero nosotros ofrecemos 2500, que si bien lo que hace la cabina y el chasis se comparten, tiene cambios en la suspensión, que ese vehículo lo que hace es incrementar la capacidad de carga y remolque. Por ese motivo me inclino por 1500. Muy bien. Vamos a la tercera, a ver qué tenemos como opción para el día a día. Esto es sencillamente algo personal. Es para vos, Javier de Nevi, si tenés que ir a hablar con la gente de RAM y decir, che, yo quiero este vehículo para mi día a día. ¿Por qué lo elegís y por qué no el otro? Bueno, depende. Yo tengo para el día a día y por la distancia, digamos, con el trabajo y demás, Rampage. Para ciudad es un poquito más cómodo, sobre todo a la hora de estacionar. Sí, sí. Y sobre todo donde está ubicada la oficina que tenemos nosotros, que es una zona complicada de acceso. Por ahora estoy con Rampage. ¿Quién dice en el futuro cercano? O las dos, ¿no? La tenés una para una cosa y otra para la otra. También, ¿por qué no? Cosas que ocurren. Vamos a la cuarta. A ver, acá te voy a poner un compromiso, pero es pickups de la competencia. Sencillamente, ¿a vos cuál te parece mejor producto? ¿Toyota Hilux o Volkswagen Amarok? Yo creo que ambos son dos grandes productos. Creo que ambos han desarrollado un camino de las pickups en Argentina. Han apostado. Una en un terreno y otra en otra. Creo que no podría elegir si una u otra, porque me parece que ambas ofrecen una experiencia distinta. Me parece que Hilux tiene algo para ofrecer y Amarok tiene algo para ofrecer también respectivamente. Son grandes productos y grandes competidores y bueno, llevan la responsabilidad de haber de alguna manera iniciado, sobre todo Hilux, este polo productivo de pickups que es la Argentina. Muy bien, y nos queda solamente una, que esto ya es un ejercicio creativo. Si RAM decidiera fabricar otro segmento, dejamos el mote de marca especialista de pickups y quisiera inventar algo nuevo, ¿qué te gustaría que sea? ¿Un muscle car más tipo un Charger, respetando un poco el pasado de Dodge, o un todoterreno quizás se parece un poco más a la pickup? Es un poco... Creo que la marca lo tiene en algún punto, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con los deportivos y los muscle cars está, qué sé yo, por ejemplo, T-Rex o RHO también, que es una versión súper deportiva. Y por otro lado están las versiones Rebel, quizás, que son más performantes hacia el lado del todoterreno. Me acuerdo, por ejemplo, en los 90 estaba Dakota y estaba Durango. Que Dakota y Durango compartían un chasis. Dakota orientado más a lo que era todoterreno, digamos, la cuestión más, si se quiere, de la pickup, y Durango por otro lado era la versión carrozada. ¿Por qué no eventualmente trabajar en un esquema así? Eso a mí personalmente me gustaría volver a tener esa dualidad. Bueno, Javi, con esto llegamos al final, esperamos que lo hayas disfrutado. No sé si te queda alguna reflexión final, algo que quieras decir del test drive, algo que quieras agregar de la marca, un poco de lo que se viene. No, simplemente agradecerles por la invitación, por la crítica, siempre es bienvenida, tanto la buena como la mala. Nota. Tomamos nota, definitivamente, vamos a llevarlo a nuestras reuniones de seguimiento y demás. Y bueno, mucha suerte con este proyecto, muchas gracias. Gracias, Javi. Bueno, vamos a hacer un corte y ya seguimos con más información. Muy bien, nos metemos de lleno en el segundo bloque de programa. Ya lo despedimos a Javi, la verdad es que la pasamos muy bien, está
bueno tener ese feedback, obviamente, de la marca cuando nosotros también hablamos de los vehículos. A veces nos ayuda, perdón, Cami, a entender un poco más ¿no? por qué se toman algunas decisiones. Exactamente. Bueno, nos vamos a quedar igualmente con el grupo Stellantis, pero en este caso para hablar de Citroën, que finalmente lanzó de manera oficial el nuevo C4 Hybrid. Y dirán, ¿por qué estamos viendo imágenes del Lollapalooza? Bueno, porque justamente el lanzamiento se hizo en pleno Lollapalooza. Nada, a ver, al igual que el año pasado también tuvieron presencia ahí. Creo que es una marca que conecta bastante con el espíritu del evento. Y en cuanto al vehículo, ya habíamos hablado un poco durante el verano, cuando se hizo ahí la instancia de preventa, que de hecho nos han dicho que les ha ido bastante bien. Creo que fueron 80 unidades reservadas. Así que bastante contentos con esto, pero bueno, al principio nada, decir esto, digamos, del evento y el contexto en el que se da el lanzamiento, que como decíamos, se da muy bien con la marca. Por ahí conviene hacer la aclaración que hicimos oportunamente, que este C4 nada tiene que ver con aquellos C4 que se fabricaron en nuestro país, en la planta de Palomar, que no es más ese sedán, ni siquiera el 5 puertas tradicional, la versión que se fabricó acá de 5 puertas, sino que es una especie de crossover. ¿Sabes qué me dijeron mucho? Sí. Que se parece al 408, pero bueno, justamente es un poco con la tendencia de tiene algo, o sea, sí, puede ser. Parecido. Sí, hay una idea de que puede ser que los una, y después la otra parte, ¿no? Ese sistema electrificado de propulsión que, bueno, básicamente es para asistir a algunos elementos del vehículo y no tanto para reducir notablemente el consumo de combustible, pero claramente es un modelo que llega a Europa, bien equipado, bien terminado. Seguramente lo probaremos en su momento, sí. Pero bueno, ahora tenemos este puntapié inicial que fue el lanzamiento de Lollapalooza. Pero bueno, para complementar un poquito más de este lanzamiento, lo vamos a escuchar a Fede Frascaroli, Brand Manager de Citroën Argentina, que esto nos dijo en el evento. Tuvimos un inicio de actividades del nuevo C4 híbrido en enero, donde lanzamos la preventa, que tuvimos una muy buen caudal de ventas, entre 80 y 100 unidades vendidas, sin que el cliente pueda ver el auto. Recién ahora están llegando a los concesionarios. Sin saber el precio. Sin saber el precio final, que hoy estamos dando a conocer. La verdad, sí, muy contentos con el nuevo C4 híbrido, un auto que por diseño trae una propuesta distinta a lo que hoy encontramos en el mercado argentino. Te iba a decir, tiene mucho carácter, mucha personalidad, algo que ya de por sí caracteriza al modelo C4, pero bueno, contame un poquito de qué quisieron hacer con esto. A ver, un auto que viene también, aparte del diseño, un auto de segmento C, que viene equipado, mucho confort para cada uno de sus ocupantes, conectividad y seguridad también, pero también, como anticipábamos, un elemento destacado que es la motorización híbrida, que está compartiendo un motor turbo naftero con un motor eléctrico no enchufable, que juntos erogan hasta 145 caballos de potencia, asociado a una caja automática de 6 velocidades de doble embrague, así que muy contentos por iniciar la electrificación en la marca. Y obviamente este tipo de motorización te trae menos consumo de combustible, eroga menos emisiones de dióxido de carbono y te permite hasta hacer un recorrido hasta en 100% modo eléctrico en zonas urbanas. Así es, estamos lanzando hoy aquí dos versiones. Está compuesta por la versión Plus y la versión Max. Ambas comparten la motorización híbrida. En la versión Plus vamos a encontrar, en términos de diseño, faros full LED de serie, llantas 17 pulgadas, un techo bitono también, como equipamiento exterior, pero ya de serie también muy equipado en términos de confort. La suspensión Citroën Advanced Comfort, que permite mapear las imperfecciones del camino y mejorar el confort a bordo. Butacas súper confortables también. Tecnología, pantalla de 10 pulgadas táctil, compatible con dispositivos smartphone. Y ya la versión Plus, para algunos más exquisitos y que quieren más equipamiento, obviamente, vamos a estar incorporando ayudas a la conducción y también algunos detalles de diseño y además un interior 100% tapizado en cuero. Inicia en precio de 45.900.000 pesos para el mes de marzo y la versión Max el 59.900.000 pesos. Muy bien, y vamos de lanzamiento en lanzamiento. En este caso nos toca hablar de Audi,
que recientemente presentó en el Audi Lounge a esta nueva Q3, también en su versión Sportback, ¿no? La versión más deportiva. Un poco el foco estuvo puesto en alguna actualización de diseño, obviamente también en lo que es tecnología y digitalización. Pero antes de entrar un poco más en los detalles, hablar de Q3, que es un vehículo que tiene muchísimo peso, no solamente en Argentina, sino a nivel global para la marca, por el volumen y por lo que significa en sí, ¿no? Sin lugar a dudas, es un auto de que ya se vendieron más de 2 millones de unidades en todo el mundo, y es un vehículo que representa a buena parte de la clientela Audi, ¿no? Porque primero esta mutuación hacia todo lo que es SUV, más allá que la marca de los 4 anillos sigue ofreciendo sedanes, hay gente que va para ese lado, y después el enfoque familiar que puede tener este vehículo sin perder de vista su finalidad de entorno urbano que tiene, ¿no? Un auto compacto, que se maneja fácil, que es cómodo, que obviamente tiene mucha modernidad, este estilo que tiene ahora Audi con esas luces LED que hacen dibujos un poco raros, y también esta combinación de doble pantalla que habíamos visto inicialmente acá con el A5 que probamos el año pasado. Esencialmente los cambios estuvieron ahí un poco por ese lado, esto que decía de la iluminación, se la ve un poquito más robusto igualmente, con unas líneas un poco más precisas. Sí, el diseño a mí la verdad que me gusta bastante, viene con esta idea que hay mucho ahora, ¿no? Esta trompa bien amplia, bien grande, esta boca grande que tienen las parrillas, los faros más bien finitos, tomas de aires verticales a los costados bien marcadas como para justamente definir o intentar definir un vehículo más ancho de lo que verdaderamente es, y obviamente todo ese entorno interior marcado por la digitalización. Lo de las pantallas panorámicas envolventes, ¿eh? Sí, pero va a cambiar, ¿eh? Sí. Si están conmigo en esta, nos ponemos todos de acuerdo y volvemos a lo analógico. Que va a cambiar porque por ley están haciendo cambios, van a empezar a haber más restricciones a tanta pantalla o a tanta función en pantalla en realidad. Bueno, Q3 se ofrece en 4 versiones. Por un lado, Q3 tipo carrocería, ¿no? La tradicional, Advance y Advance Plus, y por supuesto la Sportback también Advance y Advance Plus, que en ambos casos, bueno, mejoran obviamente el equipamiento, también un poquito de la puesta a punto. Motor el mismo en todos los casos, el 1.4 TSI y la misma caja Stron. Exacto, y todos también de tracción delantera. No hay que descartar que en un futuro, si bien no fue confirmado, ni anunciado, ni nada durante el evento de lanzamiento, vayan a aparecer otras versiones más potentes, y por supuesto incluyendo la tradicional tracción 4 doble tracción de Audi, que está prácticamente en toda la gama de vehículos. Hola, vamos a hacer un corte y ya seguimos con más información. En Japón, celebramos el Festival del Fuego, una forma majestuosa de dar la bienvenida a lo nuevo. Inspirados por ese fuego, presentamos el nuevo Nissan Kicks. Nuevo Nissan Kicks. Más kicks, más actitud. Tercer bloque de Moving en marcha, y estamos de celebración. No celebramos nada nosotros, pero vamos a acompañar a Nissan en el festejo de los 25 años de X-Trail, bodas de plata para este SUV, que es uno de los más importantes para Nissan, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. 8 millones de unidades vendidas en todo el mundo, es un numerito, desde su lanzamiento allá por el año 2001, donde llegó a romper un poco como una alternativa a los vehículos 4x4, como una opción un poquito más versátil, tanto para el uso en ciudad como para salir del asfalto, y obviamente para toda la familia. Sí, pero si hay algo que siempre tuvo X-Trail, e incluso esa primera, y especialmente esa primera generación, fue su capacidad para circular fuera del asfalto. Recordemos, la marca japonesa siempre tuvo una tradición, cuando se puso a hacer 4x4 o SUV, mirá, está justo que estamos hablando de esa primera generación, de funcionar muy bien en terrenos complicados. Y este modelo, si bien era como se llamaba en esa época cuando apareció, un 4x4 liviano,
es decir, un SUV con doble tracción, pero sin una caja de transferencia, sin algo que le diera por ahí más herramientas para meterse en terrenos verdaderamente difíciles. Bueno, donde se metía este X-Trail, la verdad que siempre salía bien parado, justamente por la eficiencia del sistema de doble tracción que tenía esa primera generación, que después se mantuvo en las demás, pero recuerdo puntualmente que la primera tuvo ese diferencial respecto de la competencia. Bueno, con el tiempo, se volvió obviamente más tecnológico, fue mejorando en términos de confort, de habitabilidad interior, por supuesto conectividad, asistencias, de todo, y también incorporó el tema de la electrificación. Exacto. A través de su versión e-Power, que si mal no recuerdo, en Argentina se lanzó en el año 2023, más o menos por ahí. Bueno, también hay en paralelo en otras partes del mundo. Ya hablamos en varias ocasiones de qué se trata, obviamente, este sistema que emplea un motor a combustión como generador para darle energía al motor eléctrico, y el auto en todo momento se mueve justamente a través de ese motor eléctrico. Así que hoy por hoy en Argentina se vende justamente en estas dos versiones, a combustión y su versión e-Power. Sí, es como un generador, llevar un generador arriba del auto, que lo que hace es alimentar los motores eléctricos. La verdad que fue toda una innovación este sistema, que incluso otras marcas lo están tomando, y que en nuestro país hubo de todo, porque la verdad que la venta de este modelo estuvo bien pareja en cuanto a los que eligieron la versión naftera y los que optaron por la versión e-Power, que es una experiencia distinta, pero que para el que quiere manejar muy sereno, bueno, puede ser una opción. Muy bien, le enviamos nuestras felicitaciones a la gente de Nissan y el trabajo que han hecho durante estos años con X-Trail. Tenemos otra noticia que tiene que ver con Porsche, en este caso, que recientemente presentó en Argentina el programa Sonderwunsch. Perdón por mi pronunciación, no le estoy haciendo ningún tipo de honor a mi apellido, que justamente es alemán, pero más o menos se pronuncia así, sí, Sonderwunsch. Que, sí. A ver, es este programa hecho a medida del cliente, vamos a decir, le da la posibilidad al cliente de Porsche de poder co-crear, vamos a decir, el vehículo de sus sueños. Un vehículo único que obviamente se trabaja ahí mano a mano junto con la marca y cumple todos los deseos que tengas en tu cabeza. Tengamos en cuenta que una marca, particularmente Porsche, ¿no? Triplicó sus ventas, cuadruplicó sus ventas en los últimos 15 años, 20 años, con la llegada de los SUV. Antes no era muy común ver un auto Porsche. Entonces, hoy la manera que tiene también marcas como la alemana de seguir mimando y seguir teniendo a esos clientes exigentes que buscan este tipo de compañías, bueno, es darle la posibilidad de que armen casi una automedida. Este programa Sonderwunsch tiene distintas etapas o distintas opciones, mejor dicho, que van desde casi poder crearte un one-off, es decir, ir con los departamentos de ingeniería, de diseño, y hacer algo verdaderamente exclusivo. O sea, no es solamente elegir de la paleta de colores y decir una cartilla de materiales y ya. No, podés hacer cambios en carrocería. Hay algunas versiones, por ejemplo, del 911 que ya salieron, que son una sola y no se repite más. Y después, básicamente, lo que vos podés hacer en el interior es, obviamente, elegir paletas de colores distintas, incluso bordarle tu nombre. Bordarle tu nombre, podés contribuir vos con una paleta de color que por ahí no está dentro de las opciones, la costura de los asientos, cómo querés que estén configurados en un 911, por ejemplo, los asientos traseros son más pequeños, qué tener ahí en lugar de los asientos. Bueno, hay un montón de opciones que obviamente vas a tener que pagarlas, pero debes te van a dar un asesor que te va haciendo, viste, el seguimiento, y te va diciendo, mirá que esto te sale tanto, porque capaz que empezás a meter opciones y... Esto empieza con una invitación para que vayas a Alemania, para que configures ahí. Y bien, son reuniones, jornadas por ahí que pueden tener 8 horas o más, porque la verdad que el abanico de opciones que te da una empresa como la de Stuttgart son muchísimas, pero muchísimas. Y de ahí tenés que ir viendo a ver cómo lo vas armando, más allá de la idea con la que vos llegaste a encargar el auto.
Bueno, increíble, la verdad que el sueño de cualquiera. Sí. Pola, en otros temas, pasó un amigo a visitarnos. Sí. Te manda saludos, obviamente. Pasó Nico Barrone, que tuvo hace muy poquito su debut en la Fórmula 2 en Melbourne, en Australia. Y bueno, tuvo unos días muy poquito ahí entre su pasó por Argentina, perdón, antes de irse a Estados Unidos por la cita que tenía obviamente en el IMSA, y analizó un poco lo que fue su debut en la telonera de la Fórmula 1. Si hablamos un poco, a ver, de los resultados, de lo que es el número frío, quizás, a ver, no le fue tan bien en ese sentido. Clasificó 19, carrera sprint con un trompo ahí al comienzo, termina P21, lideró varias vueltas en la Future, Sí, termina para mí eso P17. es significativo. Pero a ver, por eso digo, visto así con los números no acompaña, pero realmente los que estuvimos siguiendo el fin de semana de Nico Barrone, creo que llegamos a la conclusión de que no pasó desapercibido. No. O sea, realmente tuvo una primera fecha haciendo bastante ruido, sobre todo por lo que pasó en la Future. Por esto digo, largó P19, termina liderando un par de vueltas. Después, bueno, no acompañó mucho quizás el momento en el que sale el safety car, porque quizás necesitaba un poco más de vueltas para no quedarse corto después con el tiempo que iba a tener para usar las super blandas. No se da una buena parada. Después le llega la penalización por el tema del limitador de velocidad, que ahí se excedió un poquito. Y nos decía, las super blandas le quedaron como una telita al final. No, claramente y lamentablemente cuando entró a cambiar neumáticos sabíamos que no iba a llegar, salvo que ese safety car durara 5 vueltas más, Imposible, sí. cosa que no estaba pasando. Pero que haya liderado la competencia, que haya mostrado hasta donde entró a boxes una buena gestión de los neumáticos, porque la verdad que los venía haciendo durar bastante bien, y si uno miraba los tiempos era una carrera muy prolija la que venía haciendo Nico. Lamentablemente la suerte no acompañó. En el momento que cayó el safety car, lo que mencionabas de la sanción después por el exceso de velocidad o el supuesto exceso de velocidad en boxes, bueno, todas cosas que se escapan a la habilidad conductiva de Nico, que me parece que no dejó ninguna duda en esa primera carrera, así que bueno, tenemos que esperar un poquito más para volver a verlo competir. Igual viste que sabemos que él es muy autocrítico, muy analítico. Sin duda, ya está durante bien. el fin de semana mismo nos decía que fue encontrando ahí puntos a mejorar, cositas anotadas para lo que va a ser la próxima fecha. Y bueno, un poco de eso nos contó en la nota, así que lo vamos a escuchar directamente a él. De 1 al 10, soy muy autocrítico, así que te diría un 6. Siento que, bueno, obviamente el domingo fue muy positivo en muchos aspectos, pero bueno, siento que la clasificación no fue ideal, por más que las banderas rojas no nos ayudaron. Siento que, bueno, a veces siento que uno puede hacer su suerte aunque no la tenga, entonces es algo a tratar de corregir. Después también, bueno, la carrera del sábado habíamos largado muy bien, eso fue algo muy positivo, las largadas, las 2 largadas fueron muy buenas. Y bueno, después por evitar chocarme con el piloto de adelante, pisé un poco afuera y me fui al pasto, así que ese fue también otra parte mala, pero bueno, después lo positivo fueron, como te digo, las largadas, el ritmo que estaba ahí, o sea, el ritmo era muy bueno durante todo el fin de semana, la velocidad de la primera práctica estuvo ahí, después no fuimos lo suficientemente suertudos en clasificación con el tema de las banderas rojas, éramos los primeros, entonces éramos los últimos en salida a pista, entonces cada bandera roja que salía siempre era en vuelta y bueno, nada, después en ese momento todos cerraban o muchos cerraban y nosotros como éramos los últimos nos llevamos a cerrar y eso nos hizo largar muy atrás, pero bueno, eso es parte de la F2, que las clasificaciones son así medio un casino en ese sentido, pero bueno, sí, eso es como lo califico yo. La largada del sábado había sido muy buena y dije, bueno, capaz fue suerte de principiante, pero la del domingo fue mejor, así que bueno, eso significa que la largada es algo fuerte. Y bueno, puede pasar bastantes autos, entre bueno, un toque que hubo y demás, puede pasar 7 autos en la primera vuelta y bueno, eso me puso bastante adelante. Y bueno, después, obviamente, cuando todos entraron a parar, yo salí con la otra estrategia, con las gomas blandas y bueno, traté de mantener el ritmo, obviamente, lo más rápido que podía y bueno, la verdad que el ritmo era muy bueno comparado al resto que tenían las gomas blandas nuevas. Y cuando sale el auto de seguridad, el Virtual Safety Car salió muy antes, entonces sabíamos que estábamos muy complicados con la Super Soft para hacerla durar tanto, pero bueno, fuimos con esa estrategia igual, era lo único que nos quedaba hacer. Y bueno, intenté cuidarla yendo lo más rápido posible, pero tratando de que no me pase el resto, tratando de usar el DRS de solo para tratar de que no me pasen los de atrás, pero seguir yendo rápido sin gastar la goma, entonces
era todo un compromiso todo el tiempo de tratar de cuidar ese neumático, que bueno, eran 13 vueltas, que fue un montón con ese neumático. Las últimas 3 vueltas las pasé muy mal porque venía con las telas, así que nada, obviamente que era defendiéndome con lo que podía, tratando de no perder tiempo porque sabía que en algún momento me iban a pasar, entonces tenía que seguir cuidando el neumático. Y bueno, después la penalización creo que fue lo que más bronca me dio porque fue un problema con la configuración del limitador de velocidad, que yo me enteré cuando me bajé, porque por eso me enojé un montón, porque pensé que habíamos terminado el puesto que habíamos terminado y que obviamente había sido bueno, pero lo que pasó fue que el limitador de velocidad se disparó obviamente a esa 60 y no sabemos por qué. Se disparó cuando salí del box a 60,1, teniendo el limitador puesto, que no debería pasar, siempre quedan 59,8, 59,9 y se disparó a 60,1, así que bueno, es algo que el equipo tiene que buscar. Sí, lo vimos en la data, pero no analizamos tan profundamente porque fue después de la carrera, pero bueno, es algo que hay que corregir para las próximas carreras. Me gustaría saberla porque si no tendríamos la receta. No, yo creo que sí, es verdad. Creo que, va una carrera, es muy difícil decir con una carrera y demás. Creo que hay equipos que son más fuertes para clasificar y quizás a nosotros eso nos falta un poco. Creo que no tenemos como un auto que sea muy firme clasificando, sacando el tema de las banderas rojas y demás. Creo que tenemos mejor ritmo de carrera que muchos, pero como que en clasificación, en sacar la vuelta estamos un poquito más abajo, así que creo que ese es un poco como siento que estamos. Difícil decirte dónde, pero sé que estamos muy parejos todos, pero bueno, sin duda que hay algunos que están como un escaloncito más arriba en ambas. Pero bueno, es un poco lo que sentí este fin de semana. Pero bueno, hay que esperar obviamente y seguir trabajando y ver los siguientes fines de semana, a ver cómo es la constante, ¿no? de cómo estamos, pero siento que ese es un poco lo que hay que trabajar. Sí, la verdad me sorprendí por los argentinos, estando en Australia, en la otra punta del mundo que queda lejos de todo, estaba lleno de argentinos. Muchos viviendo allá, sí, hay muchos, eso me sorprendió, así que se hizo sentir bien mucho el aliento. Y bueno, veías banderas argentinas por todos lados, la gente muy buena onda. Si bien obviamente es la Fórmula 1, nosotros estamos mucho en el paddock de Fórmula 2, entonces es un poco diferente, pero sí que bueno, estar ahí, ver las tribunas, ver todo, es algo sin duda que increíble y se vio muy lindo, la verdad que lo disfruté muchísimo. Muy bien, último bloque de programa y simplemente nos queda tiempo para despedirnos y para agradecerle su compañía. La hemos pasado muy bien hoy, obviamente sí, con invitado. Cada vez que viene alguien siempre nos alegramos muchísimo. Pero por supuesto les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como @mdm_moving. Pola, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Cami, un placer como siempre. Y ustedes no se olviden que nosotros siempre nos estamos moviendo, pero si nos buscan, nos van a encontrar. Los esperamos.